Estamos a punto de decir adiós. Y bueno, espero que nos volvamos a reencontrar en un futuro próximo, ¿ya? Eh, Vamos a ver los dos últimos aspectos de las finanzas, que son también bastante importantes y tienen que ver con lo que es el apalancamiento operativo y el punto de equilibrio, ¿ya? En una empresa no solamente existe un apalancamiento financiero, también existe un apalancamiento operativo. Y de alguna forma, está relacionado con el punto de equilibrio. ¿Qué es punto de equilibrio en una empresa? Básicamente es decir, vendo lo que necesito vender para poder cubrir mis costos, ¿sí? Y acá tenemos que tomar conceptos bien importantes de lo que significa costos fijos y variables, ¿ya? Entonces, por favor, atentos que ya estamos por concluir. A ver, como introducción, en el mundo de los negocios hay una serie de decisiones que son ineludibles con independencia en el sector en que la empresa opere o la actividad principal a la que se dedique. Como todos conocemos por experiencia propia o ajena, una de estas decisiones a la que se enfrenta cualquier responsable en cualquier negocio es la de establecer el procedimiento y conseguir los recursos necesarios para financiar las actividades presentes y futuras, ¿no? Les decía, una empresa realmente no solamente tiene que ser rentable, sino que también tiene que ser líquida, tiene que generar recursos económicos para poder cubrir las inversiones, tanto presentes como futuras, ¿no? Esa es la idea de un negocio, o sea, no es simplemente decir, ah, sí, tengo utilidad, pero resulta que no tienes plata, entonces, lamentablemente, serás rentable, pero no eres líquido. Y eso hace que tu empresa pueda llegar a quebrar inclusive, ¿no? Como veíamos en el caso 2 del señor Gómez, en el caso de Largada S.A., ¿no? Estaba generando una utilidad, pero resulta que en su caja apenas tenía un millón de bolivianos, ¿no? O sea, totalmente ilógico, pero eso es muchas veces el efecto, la consecuencia que se genera producto de malas decisiones financieras. ¿Sí? Entonces, como parte de introducción y como parte de los conceptos básicos, debemos entender qué es apalancar, ¿no? Significa levantar, mover algo con la ayuda de una palanca. Hablando de negocios y cuando se comenta que una empresa tiene un alto apalancamiento operativo, manteniéndose constante todo lo demás, significará que un cambio en sus ventas relativamente pequeño dará como resultado un gran cambio en sus utilidades operacionales. Entonces acá ya estamos hablando de un apalancamiento operativo donde principalmente el efecto se va a ver en los costos fijos y más adelante vamos a comprender por qué. Pero no se olviden el concepto de apalancar, ¿no? O sea, si yo quiero levantar un negocio, pero no tengo el suficiente dinero, que es lo que veíamos hace rato en el apalancamiento financiero, voy y me voy a ayudar a apalancar con plata del banco, ¿no? Con plata de terceros. No estoy tratando de mover algo con la ayuda de una palanca, ¿sí? Entonces, apalancamiento es el uso de costos fijos en un intento por incrementar o apalancar la rentabilidad. Y acá el tema de los costos fijos y costos variables hoy en día van a ser algo que se va a estudiar bastante en cualquier negocio, en cualquier negocio. En el contexto en el que estamos, les pregunto a todos, ¿qué conviene más ahorita en estos momentos? ¿Tener costos fijos o tener costos variables? Señores, a ver, vamos por una pregunta más sencilla. ¿Qué es costos fijos y qué es costos variables? Licenciado, bueno, ¿Tenías? Eh, se escucha, adelante. dicen buenos días. Anteriormente No, ya no te escucho nada. Tienes problemas de señal al parecer.
Bien, va a ser muy complicado hacerlos participar, pero sé que muchos están escuchando y no sé por qué no me dicen nada. Dicen, ¿me escuchan? Ahora sí te escucho. Los costos fijos serían, ¿no? Dicen, cuando tú sacas un préstamo, ya tú estarías cancelando, digamos, ya en ahí te pone una donde te dicen si tú realmente quieres pagar fijo o variable, entonces el fijo ya es donde mensualmente tú tienes que pagar, digamos, que 1.500 bolivianos, y en No, no, los no, variables ya sería, digamos, en uno no, menos, en el otro, o sea, así dicen, variable sería. no, no, Dicen, Selena. No, no, no es eso. Fijo sería el monto de dinero que pagas, no, dicen los costos fijos son, dependen, todo, o sea, de mes en mes hay un monto de A ver, dinero que nos vas ordenaremos. pagando. Jessica, no, no es ese el concepto. A ver, Nelcy, adelante. los costos fijos no dependen del volumen de producción y los costos variables sí varían del nivel de producción de la empresa. Muy bien. Eso es en resumen los costos fijos y los costos variables, señores. Celina no tiene nada que ver con los créditos. Entiendo a lo que te refieres. Cuando tú vas a un banco, tú decides, bueno, no decides, en realidad el banco es quien decide darte un plan de pagos fijo con una amortización fija o una amortización variable de tu préstamo. Eso es otro concepto, eso es netamente una operación bancaria. Ya, Jessica, los costos fijos no significan no significan solamente montos fijos, sino que representan un gasto permanente dentro de la empresa, un gasto que sí o sí se va a realizar independientemente de la producción que tú realices. ¿Ya? Entonces, eso es, como te darás cuenta, diferente. Ahora, en cuanto a lo que decía Nelcy, es algo muy cierto. Los costos fijos son aquellos que se van a generar dentro de la empresa al margen de la producción que se realice, ¿sí? O al margen del servicio o al margen de la venta que yo realice, ¿ya? En cambio, los costos variables se van a ir moviendo en base a lo que yo vaya a generar, ¿no? Un ejemplo bien sencillo, bien sencillo, ¿sí? Mercaderías, una empresa comercial. Yo voy a comprar lo que necesito vender. Entonces, mi costo variable se va a ir generando en base a lo que yo vaya generando en venta, ¿no? ¿Cuál sería un costo fijo en una empresa comercial? Si estoy vendiendo en una tienda comercial, entonces el alquiler de esa tienda representa un costo fijo. ¿Por qué? Porque no importa si yo vendo una unidad, una prenda al mes, o venda dos, o venda tres, o venda 10, o venda 100. No interesa. Igualito tengo que pagar el 100% de mi alquiler. ¿Sí o no? Sí, sí, Elisa. ¿Verdad? Pasa lo mismo, por ejemplo, el tema de energía eléctrica, el tema de los servicios de comunicación, ya sea celular, ya sea internet, ¿sí? ¿O acaso porque yo le diga a la empresa Entel o cualquier otra empresa, mira, empresa Entel, te cuento que este mes he vendido dos prendas, no me ha ido bien, que no te voy a poder pagar, o te voy a pagar en base a lo que he vendido? ¿Será que Entel me va a aceptar eso? No, a Entel no le importa si yo vendo o no vendo. A Entel le importa que yo le pague porque soy su cliente y estoy consumiendo el Internet, ¿no? Lo propio con la luz, ¿no? O sea, no voy a decir, miren, señores de Elfec, les cuento que no he vendido, estoy mal, me ha ido mal este mes y lamentablemente no voy a poder cubrir el costo de mi energía eléctrica. ¿Qué va a decir Elfec? Ah, ya, bueno, qué pena, le voy a hacer un descuento. No, Elfec igual te va a cobrar la tarifa básica, ¿sí? Por más que no hayas vendido nada. Más la multa ya te va a cobrar dinero. Bueno, Más en el caso de que te recargo ya. retrases, ¿no? En caso de que te retrases, sí. Y ahí empiezan a surgir los temas, los problemas de liquidez, ¿no? Porque no puedes cubrir tus obligaciones en el corto plazo y eso hace que se vayan generando otro tipo de situaciones. Ahora les pregunto, el impuesto a las transacciones, ¿qué llegaría a ser? ¿Un costo fijo o un costo variable?
Un costo variable, dicen. ¿Por qué? Porque va a ir en base o va a comportarse en base a nuestras ventas. Exacto, ¿no ve? Entonces, debemos nosotros, para hacer este análisis de apalancamiento operativo, debemos conocer obviamente el negocio, debemos reconocer cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables. Un personal de planta, una persona que trabaja 8 horas al día en la empresa, es el vendedor, el administrador, el contador. ¿Qué representa eso para la empresa? ¿Un costo fijo o variable? Fijo. Fijo. Fijo Un sería costo Fijo. Fijo, ¿no? Justo. ¿Por qué? Porque lamentablemente al contador no le importa, ¿no? O sea, el contador, si no vendemos, o sea, el contador igual va a recibir su sueldo, el administrador lo propio. En el caso del vendedor hay un mix, ¿no? Entre fijo y variable. Va a tener un sueldo básico y a partir de ese sueldo básico se le va a incrementar las comisiones. No deja de ser un costo fijo, pero va a ser variable en base a las ventas que realice este vendedor. Exacto. Horas extras, ya eso va a ser una carga adicional, pero ojo, las horas extras en realidad solo se aplica para personal de planta, ¿no? De industria. No hay hora extra para administrativos, solo es para obreros, ¿no? Los empleados, como el ejecutivo de ventas, como el administrador, el contador, el auxiliar administrativo, son empleados y ellos no tienen horas extras. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? Cómo estamos reconociendo con ejemplos, creo, bastante sencillos, los costos fijos y los costos variables. ¿Ya? Entonces, ahí es donde entra el apalancamiento, ¿no? El apalancamiento operativo trata de inducirte, ¿sí? Invertí en costos fijos porque a cualquier incremento de tus ingresos o de tus ventas, tu utilidad va a ser mayor. Y vamos a ver ahorita eso con números, ¿sí? Pero yo les pregunto, en este contexto en el que estamos viviendo ahora, donde hay más incertidumbre que certeza por todo lo que estamos viviendo, ustedes como administradores financieros, ¿qué sugieren? ¿Tener más costos fijos o tener más costos variables? Variables. ¿Por qué variables? Costos variables. ¿Por qué? Variable sería, dicen. ¿Por qué variables? Uno, porque dicen, con esta inestabilidad económica en el país, podría ser que tus ventas bajen o suban, depende de la situación, ¿no? Y más adquirir costos variables, ¿por qué? Porque los fijos siempre te van a pedir un rendimiento, una liquidez fija. No te van a, o sea, siempre va a ser los 100,000. No Mientras te toca perdonar. van a, o sea, va a variar, ¿no? Te vas a adaptar a la, ¿cómo se llama esto? Se adapta, ¿no? Ya, al contexto. A ver, es cierto. Es inevitable no tener costos fijos, pero sí los puedes reducir. Y en el contexto en el que estamos, sí, ahorita la tendencia ahorita es mejor tener costos variables. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento nuestro negocio puede generar más o puede generar menos o inclusive no generar rentabilidad. Entonces ahí, por todo lo que se está viviendo, es preferible pues tener un negocio que me genere utilidad en base a lo que yo vaya vendiendo, ¿no? O sea, generar estos costos variables me van a permitir simplemente moverme en base a las ventas que yo pueda llegar a tener. Y cuando tienes costos fijos, como bien mencionaba su compañera, eso se hace mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir mes a mes. Tú tienes que mes a mes necesariamente cumplir con tus obligaciones, ¿no? Y estos costos fijos justamente se traducen en eso, en que la empresa debe cubrir un tope para poder, debe generar un tope para poder cubrir sus obligaciones.
Y si no llegas a tener este tope de rendimiento, lamentablemente te ves en dificultades. Dificultades financieras porque no vas a poder lograr cubrir tus obligaciones. Y acá es donde surge el punto de equilibrio para poder engranar dentro de estos conceptos, ¿no? Justamente el punto de equilibrio te permite establecer cuánto tienes que vender mínimamente para poder cubrir todos tus costos, ya sean costos fijos o costos variables. Eso es lo que te permite el punto de equilibrio, ¿no? Establecer ese momento en el que tú dices, ah, ya, acá mis ventas son iguales a mis costos. A partir de este punto de equilibrio, para adelante, todo es ganancia, ¿no? Y si yo no llego a cubrir ese punto de equilibrio, lamentablemente estoy en pérdida. Entonces, fíjense qué importante es hacer este análisis, porque nos permite justamente pensar en esto, ¿no? ¿Me conviene, no me conviene tener costos fijos, costos variables? ¿Sí? ¿Por qué sí, por qué no? Y lamentablemente eso es algo que nosotros en este contexto debemos hacer, debemos recomendar, porque si no, pues podemos llevar a la quiebra fácilmente una empresa, ¿no? Como les digo, costos fijos van a existir, pero lo interesante sería ver qué costos son más estratégicos que otros. ¿Qué costos me van a permitir a mí poder obtener mayor rentabilidad? ¿No? Y aquí ya tiene que ver con un tema de inversión y demás. Entonces, por ejemplo, acá yo que estoy en Cochabamba ahora, veo que muchas empresas se están reinventando, ¿no? La comida en todo Cochabamba es un negocio, eso lo sabemos todos, pero lamentablemente a partir de esta crisis, solo las empresas que realmente han sabido eh, afrontar esta adversidad de otra manera, están saliendo adelante, ¿no? Y es un poco crudo en cuanto a despidos de personal, sí, es crudo, pero ustedes cuando trabajen como administradores financieros, lamentablemente tienen que velar por la empresa. La empresa es una persona, la empresa es una persona que está funcionando, que está generando, que sí da trabajo, etcétera. Y que si tú no velas por esa seguridad, por esa estabilidad de la empresa, lamentablemente vas a tener que despedir gente, que dejar a gente sin trabajo, y que inclusive la empresa entre en quiebra, se muera la empresa, ¿no? Por ejemplo, acá muchas empresas han optado por disminuir su personal, porque el costo más significativo dentro de una empresa, dentro de cualquier empresa, es el personal, ¿no? El personal representa un alto costo fijo, esto está comprobado ya. Entonces, obviamente, si tú como restaurante ya no necesitas, en este contexto, ya no necesitas un mesero, ya no necesitas uno que esté en la puerta para hacer entrar a la gente o atender, o sea, lamentablemente tienes que disminuir esos costos, ¿sí? ¿Qué más? Si tenías 5 sucursales en toda la ciudad, la gente no puede salir libremente, la gente tiene miedo a salir, por lo menos acá en Cochabamba se ve eso. No es muy fácil de que la gente vaya y nuevamente compre como antes lo hacía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con 5 sucursales? ¿Qué decisión tomarían ustedes? Todos son en alquiler. Cambiar de negocio, dicen. ¿Perdón? Tendría que cambiar de negocio, ¿no? Unos dos No, o tres de ahí. No, tendría que ver puntos estratégicos, Licen, para ver qué sucursales se va a cerrar. exacto, exacto. Entonces, acá yo ya tengo que ver, darle la vuelta al negocio, ¿sí? Porque yo ya tengo una marca, a mí me conocen, soy pollos, no sé si conocen los pollos Kingdom, soy pollos Kingdom, y estos pollos pues ya tienen fama, tienen clientes, etcétera. O sea, no voy a cerrar. Evidentemente no voy a generar la misma rentabilidad que antes de la pandemia, pero por lo menos voy a poder mantener a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Dicho, bueno, tengo 5 alquileres, me voy a concentrar en uno solo, ahí me evito de gastar 4 alquileres, fíjense cómo estoy disminuyendo los costos fijos, y a partir del lugar estratégico que mencionaba su compañera Nelcy, ¿sí? Voy a empezar a hacer
empezar a repartir con delivery, ¿sí? Con mototaxi. Entonces, ¿qué necesito? Solamente necesito a los cocineros, ¿sí? Necesito un cajero y necesito invertir de repente en limpieza, ¿no? Que es lo más importante ahorita para cuidarnos entre todos. Y ya está. Empresas como de este tipo ven estas Distribuidor oportunidades. materializa. Sí, bueno, el que el distribuidor es en realidad los mototaxis, ¿no? Los mototaxis son los que aquí realmente están haciendo, es otro negocio ahorita, ¿no? Los mototaxis se ha vuelto un negocio tan, que está surgiendo tan rápido por el contexto, ¿no? O sea, hoy en día acá en Cochabamba por lo menos todos están pidiendo comida para sus casas. Entonces ahí pues tienes que hacer un contrato de seriedad con algunos de los proveedores de este servicio y pues que lleven tu comida donde sea necesario, ¿no? Entonces, fíjense cómo se van tomando las decisiones, ¿no? Parece crudo, ya, lo he dejado sin trabajo al mesero, lo he dejado sin trabajo al, al otro cajero, bueno, a 4 cajeros, imagínense, porque son 5 sucursales. He dejado sin trabajo a 4 cajeros, un grupo de cocineros, ¿no? Todo el grupo de cocineros de las 4 sucursales. He dejado sin trabajo al, al recepcionista, etcétera, a los otros meseros, ¿sí? Pero todavía estoy manteniendo el negocio. Todavía estoy manteniendo el negocio y todavía le estoy dando trabajo, sí. Lamentablemente, en un punto estratégico, sí. Me quedaré con el personal que mejor rinda, ¿no? Y acá hasta eso me sirve, ¿no? Volvemos a la gestión de recursos humanos. Hago una evaluación al personal y me quedo con el personal que realmente esté comprometido y también asume el riesgo, ¿no? Porque hoy en día trabajar en estos momentos supone un riesgo. Entonces, entiendo que parece crudo, pero si nos ponemos a pensar como empresa, por lo menos todavía estamos andando, por lo menos seguimos de pie y seguimos generando. ¿Decisiones fuertes? Sí, lamentablemente se tienen que tomar decisiones fuertes, no queda otra. Con este ejemplo, señores, tan sencillo, eh, vean la importancia de tomar decisiones oportunas, ¿no? Y lamentablemente eso ha pasado con otras empresas que han dicho, no, no importa, voy a mantener a mi personal, no es posible que yo despida a mi personal, no me parece justo, me voy a prestar plata del banco, me voy a prestar plata de los socios, voy a seguir funcionando en las 5 sucursales, ¿sí? No interesa, lamentablemente han quebrado, porque todo tiene un límite, ¿no? Y han visto, en cuanto al apalancamiento financiero, no es simplemente prestarse, 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 prestarse. Un momento tienes que pagar, ¿no? Y bueno, les decía que el mayor costo fijo lo representa el personal. Y lamentablemente son los primeros que tienen que salir de la organización porque por el alto grado que significan dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Se comprende, señores, esta parte? Sí, Sí, Lice. Qué bueno, así que ya saben, los que tienen negocios, emprendimientos, piensen, piensen en renovarse, ¿sí? Esta crisis ha llegado para renovarse. Tenemos que saber renovarnos, tenemos que saber cómo vamos a retomar nuestra vida a partir de todo esto. Y se puede, señores, se puede. ¿Ya? Bien, cuanto al apalancamiento operativo, es un modelo de planeación financiera que tiene por objeto medir el riesgo de operación al proyectar la utilización de costos fijos operativos de una empresa para aprovechar al máximo los resultados de los cambios en las ventas sobre las utilidades de operación, para tomar decisiones y alcanzar objetivos, según Perdomo, un autor y especialista en este tema. Otro concepto de apalancamiento operativo está presente siempre en una empresa que tenga gastos fijos de operación, sin considerar el volumen, ¿sí? Entonces, el apalancamiento operativo existe en todas las empresas, nada más que muy pocas las miden, ¿sí? Muy pocas reconocen su efecto, y ahí pues es donde lamentablemente no se toman buenas decisiones. Ahora, ¿qué son costos fijos o constantes? ¿Sí?
en función al tiempo, por ejemplo, los alquileres, los intereses, el costo financiero, los seguros que yo tengo que pagar para todo mi inmobiliario, la depreciación de bienes, los servicios fijos, etcétera, ¿no? Y los costos variables en función al volumen, lo que decía su compañera, ¿no? En función a lo que yo necesite, ¿no? ¿Qué tenemos? Materiales indirectos, combustibles, lubricantes, reparaciones, la parte de la luz, sí, siempre y cuando represente un costo variable permanente, ¿no? Cuando me refiero a servicios fijos, me refiero a la tarifa básica. Eso sí representa un costo fijo. Ya a partir de la tarifa básica, obviamente, hay un incremento y eso va en base a tu consumo, ¿no? Entonces, estos dos conceptos de costos fijos y variables nos van a permitir entender lo que significa el apalancamiento operativo. ¿Ya? Tenemos otros conceptos que son importantes, son complementarios. Es la situación de costos variables por costos fijos que da como consecuencia mayores niveles de producción. El resultado es un menor costo por unidad y mayor aprovechamiento de la maquinaria, tecnología y recursos humanos, que son herramientas que la empresa utiliza para producir y vender. El apalancamiento operativo o de operación está presente siempre que una empresa tenga gastos fijos de operación sin considerar el volumen en el muy largo plazo. Por supuesto, todos los costos son variables. Eso es cierto, todos los costos en algún momento se convierten en variables, ya, en el transcurso del tiempo, del largo plazo. Se utilizan activos con un costo fijo confiando en que el volumen producirá ingresos más que suficientes para cubrir todos los costos fijos y variables. Y se entiende por apalancamiento operativo al impacto que tienen los costos fijos sobre la estructura general de los costos de una empresa. Y acá vamos a resumir todo esto que acabamos de ver con un ejemplo. ¿Sí? Si yo voy a invertir en una maquinaria, ¿sí?, que va a representar, no sé, aumentar mi producción en un 200%, ¿sí? Súper, ¿no? O sea, producía 100 hoy y con la maquinaria que voy a comprar voy a producir 200, o sea que estoy duplicando mi producción. Bonito, ¿no? Pero ¿qué representa en cuanto a decisiones de inversión esa maquinaria? Representa una inversión importante para la empresa, representa que yo debo saber de dónde voy a conseguir el dinero para esa inversión, y ahí ya volvemos al tema del apalancamiento financiero, ¿no? Los activos no circulantes se deberían financiar con préstamos a largo plazo, ¿sí? Pero no solamente tengo que velar por mi nivel de producción. ¿De qué me sirve a mí producir 200 unidades de cualquier producto si no logro vender esas 200 unidades? ¿O qué dicen ustedes? ¿Serviría de algo aumentar mi capacidad si no tengo la seguridad de que voy a vender más de 200 unidades? ¿Qué opinan? Mm, En ese caso, dicen, no le serviría, pues, si no vas a poder venderlo. Exacto, ¿no? Exacto. Tendrías Entonces, otro gasto que has tenido nomás, o sea, más inversión nomás has hecho, pues. sí, pero además esa inversión no viene solamente, no es que, ay, qué bonita máquina, está en mi planta, qué bonito ya. Soy feliz de tener la máquina, pero si no me da el resultado, ¿de qué me sirve? ¿No? Es un costo No ocioso le y sirve encima de nada. tengo que pagar capital, o sea, tengo que pagar la inversión que he hecho porque me he prestado del banco, Mala ¿no? inversión, dice. Tengo que pagar interés, exacto, mala inversión. Ya. Cuando Estás en no, riesgo, entonces, dicen. perfecto, ese es el riesgo, pero cuando no sé mis niveles de ventas, ¿sí? Ahora, si yo he hecho un estudio de mercado, he visto que este producto es totalmente necesario para el mercado, se va a vender, hay planes de expansión a todos los departamentos de Bolivia, etcétera, ¿me Es convendría necesario aumentar mis entonces. niveles de producción? Pues licenciado, he hecho un estudio de mercado. Se conviene, pues dice.
Conviene. ¿Por qué? Porque yo tengo la seguridad de que voy a lograr vender. Y voy a lograr Y va vender a haber para poder rentabilidad. cubrir la inversión. Porque esa es la idea. Yo tengo que tener la capacidad como empresa de vender lo suficientemente para poder cubrir ese costo fijo. Porque al final ese costo se vuelve costo fijo, vía depreciación. No es un costo fijo que va a asumir la empresa. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si mis ventas son totalmente estacionales? Como por ejemplo, a ver, veremos qué es estacional en nuestro medio. A ver, pensemos. Me refiero a que se consuma solamente en una parte del año. Ahí está. Con El servicios. panetón. Por Ya, ejemplo, podría ser. sería, dicen, lo que son los abrigos para el frío, un ejemplo. Eso. Justamente a ese ejemplo quería irme. En invierno, normalmente, sí, digo normalmente porque sé que allá también hace mucha calor, pero también ya hay surazos y demás. Pero tomemos este ejemplo. Yo soy una empresa que se dedica a la a la confección y venta de ropa. ¿Ya? Tengo una capacidad instalada, yo con mi capacidad instalada puedo costurar, puedo elaborar mis prendas, vender y todo. Pero resulta que veo una oportunidad de negocio en la época de invierno. ¿Sí? En la época de invierno lo que más se hace es comprar abrigos, confeccionar abrigos, ropa abrigada, ¿no? Buzos, térmicos, etcétera, lo que quieran, pero que tenga relación con el invierno. ¿Ya? Yo les pregunto, sé que el negocio es estacional porque sé que eso solo se vende durante el invierno y el otoño. ¿Será prudente invertir en una maquinaria para poder cubrir esa producción adicional? No, Les doy la otra opción ahora. No me respondan todavía. Les doy la otra opción. Primera opción, invertir en una maquinaria. ¿Sí? O me convendrá contratar a una empresa, a una pyme, por ejemplo, que se dedique a la costura de ropa. Quiero que me identifiquen lo siguiente. ¿Qué representaría la inversión en la maquinaria para la empresa? ¿Sí? ¿Y qué representaría contratar a esta empresa en caso de que yo decida no invertir en la maquinaria? A ver, tienen la palabra, ahora sí. Lisa, buenos días. Yo Bueno, pienso que, ¿me escucha, Lisa? sí, perfectamente. Hola. Te escucho, te escucho. Yo pienso que debería de adquirirse la maquinaria porque si vas a alquilarte o vas a prestarte su servicio de otra empresa, el alquiler que vas a pagar puedes invertir en la maquinaria. Ya, pero yo voy Podría a ser. pagar un alquiler, ponte, la Pero, maquinaria cuesta $500,000 y el alquiler me va a costar, bueno, o tomar los servicios de otra empresa pequeña me va a costar, no sé, $50,000 en un año. En todo caso sería, ¿no? Realizar la pero, compra de servicios de otra empresa, ya que esta inversión ya que solo este es estacional, ¿no? Como lo dices, también es llamar solo es en invierno. El equipo, el activo fijo, es no corriente, o sea, no va a moverse, va a estar todo el tiempo ahí, va a ser una pérdida toda la gestión, solamente no te va a servir para nada más. A no ser que sea un equipo, un activo fijo que tenga muchas, no sé, que realice muchas otras cosas más, ¿no? Depende del activo fijo que vaya a adquirir la empresa. Exacto, depende mucho. Lice, Adelante. pero en una parte, Lice, te convendría comprar la maquinaria porque no vas a estar alquilándote cada año tras año y no vas a estar pagando y pagando. En vez de estar pagando y pagando, te convendría comprar la maquinaria, ¿no? Porque lo vas a usarlo ya sea al año, aunque una vez, pero lo vas a darlo uso. Pero en cambio, en alquilarte vas a ir más gastando dinero. Entiendo, Paulina, pero ponte a pensar que esa máquina es exclusivamente para confeccionar ropas de invierno y yo esa maquinaria
Si la compro, solamente la voy a utilizar 3 meses del año, máximo. ¿Qué pasa con los otros 9 meses del año? Esa máquina va a estar de adorno en mi empresa. Y también dicen, ¿No ve? Entonces, Dicen, cuando contratas servicios de empresas, micro, medianas empresas, siempre vas a tener una liquidez, siempre. O sea, la empresa, a mayor cantidad que tú vayas a adquirir, te va a dar a un precio bajo y tú vas a poder menor, menor, obviamente, y mientras con el equipo que vayas a adquirir, no serviría nada para la empresa. fíjense el análisis, ¿no? Porque cada año, aunque adquieras los servicios de la microempresa, in- incluso, y eso sí vas a seguir ganando, incluso vas a generar más empleo en otros lados. Exacto.